Escaliburcio, ¿Qué pasa? te has comprado unas pocas hamburguesas veganas, ¿eh? Me he comprado hamburguesas veganas, sí. ¿Estás muy a tope con la Beyond Burger? La Beyond Burger, bueno, me he comprado solo una que vale 3,80. No, 3,40. 3,80. Pero te la han dejado... creo. No, 3,40. 3,40, yo creo que 3,80. Que no, joder, que vale 3,40. Pero te la han dejado 3,20. Está un poco caro aún, pero bueno, esperemos que triunfe mucho Claro. y me pueda comprar. Oye, Albert Rivera se llama Alberto Carlos ahora. Ahora aparece de repente un cantante melódico. No entiendo absolutamente nada. Esto acaba de pasar hoy. Mira, vamos a ver, yo me llamo María Montiel. Claro. Te lo digo ya. Pero en todas partes me llamo Monti o Montiel. Pues Sí. podría pasar que de repente esto se desvele, Ujú. que yo nunca lo he ocultado, por otra parte, porque a mí María Montiel me gusta, suena Bueno, folclórica. No sí, sé, suena suena señora enfadada, ¿no? Ujú. Pues podría pasar, yo mañana me meto en política, de repente aparece ahí María Montiel y la peña flipa. Pues sí. No lo sé, si Pues se llama nada. Alberto Carlos o qué Pues pasa. Alberto Carlos. A mí Alberto Carlos, no sé, le da todo como un toque venezolano que a mí me gusta. Es muy extraño. Pero en fin, oye, Es lo que hay. adelante, cada uno es libre. Nada, la verdad es que prefiero las hamburguesas veganas que Alberto, Que Alberto Carlos. Carlos. Todo mal, cosas que no, coño, que no. Mira, Escaliburcio, ¿Qué pasa? como cantante estoy harta de escuchar a gente que le dice a mujeres cantantes: Ujú. no sé de dónde sacas esa voz. O la variable: madre mía, con lo pequeña que eres, ¿de dónde te sale esa voz? Vamos a ver, la voz no se mide en tamaño, en plan, en kilos, ni en altura, ni en nada. No tiene nada que ver. Claro. El aparato fonador es el mismo en una persona muy alta, en una persona muy bajita, en una chica que en un señor. Entonces, esto a mí, no sé por qué, me da muchísima rabia. Porque Ya, además normal. es como una frase ya, una coletilla ahí. Madre mía, ¿de dónde sacas esa voz? Pues mira, Pues no sé, la un saco conjuro o algo. de mi aparato fonador. Bueno, podrías contestar así. Claro, de mi aparato fonador no hay más secretos. Es una mezcla entre el apoyo diafragmático, la resonancia, o sea, la vibración de las cuerdas vocales y luego la resonancia en los senos maxilofaciales, que están, bueno, y otros resonadores, principalmente esos. Y ya está, la saco de ahí. No hay mayor secreto. No hay mayor secreto. Ya está, ya lo Así ya que lo va. sabemos. Ya Con lo lo cual, sabemos. a partir de ahora, ya no digáis más. Prohibido decirlo. ¿Qué te pasa a ti hoy? Pues, pues mira, yo hay una expresión que odio mucho y, bueno, desde hace mucho tiempo que se dice y creo que va a más. Si no nos hemos ido a la mierda ya como sociedad, no sé yo. Ya, Y es sus verdad. variantes. Este catastrofismo ante cualquier... Normalmente siempre es un comentario que se dice acerca de algo que ocurre. Ujú. Algo que ocurre normalmente asociado a la tecnología, a las redes sociales o tal. Un youtuber se mata porque se hace un selfie en un... Ya. Si no nos hemos ido a la mierda como sociedad, o qué futuro nos espera, así va el país. Pero que la O gente lleva matándose de maneras absurdas desde los albores de la humanidad. toda la vida. Claro toda que la no vida. pasa nada. Y simplemente van cambiando las formas en las que el mundo da asco. Claro. Ahora, claro, ahora con las tecnologías y las redes sociales, lo que está pasando es que la gente está dando asco de maneras diferentes a como daban asco antes. Claro, pero claro, porque el ser humano se adapta al momento, al contexto y a las circunstancias en las que vive. Por Pues en supuesto. la Edad Media, pues yo qué sé, pues la gente daría asco en las tabernas, se matarían bebiendo hidromiel, si es que llegaban a los Sí. 30, porque se habían muerto antes de escorbuto. Claro, que ya está, no pasa nada. y Y ya la gente está. ahora se mata con cosas relacionadas con la tecnología, es lo normal. Desgraciadamente no nos estamos yendo a la mierda. El mundo Exacto. va a seguir aquí. El mundo, bueno, sí, yo empiezo a ver pequeños halos de esperanza. Yo quiero creerlo. En Quiero cuanto creer. a... Sí, pero desde luego no es por internet, ni porque la gente se baje No. los discos de internet, ni por nada de eso. Si nos vamos a la mierda es por otros factores, Por otros principalmente factores. ecológicos, Exacto. pero sí, estoy súper de acuerdo. ¿Qué más traes? ¿Qué más traes? Pues mira, una cosa que a mí me saca de mis casillas mucho es, porque sabes que yo soy muy puntual y Ujú. odio de manera cerval la impuntualidad hasta la más pequeña. Sí. Para mí un minuto tarde
Un minuto tarde ya es Sí. mal rollo, Ujú. mal rollo. Entonces, esta gente que utiliza cosas, eventos, sucesos totalmente previsibles, Ujú. como si fueran imprevistos, y Como- lo utiliza como para llegar excusas, tarde, ¿no? ¿no? En plan, Ujú. es que había tráfico a la entrada de Valencia a las 8 de la tarde. Ya. ¿En serio? ¿Quién lo iba a decir? Desde luego, qué cosa más poco previsible. Es que el metro de Valencia ha tardado mucho en pasar. Vaya, Vaya. ¿qué me estás contando? Sí, yo he de decir que la excusa del metro la he utilizado un mogollón. Claro, es que yo también utilizo el metro de Valencia y como lo utilizo, yo ya sé que va a llegar tarde. Quiero decir, ya sé que tarda Claro. media hora en pasar. Entonces, Claro. si yo he quedado a las 8 y no he mirado los horarios, pues tendré que estar allí a las 7 para prever esa media hora de espera. Hay que decir en defensa de Metro Valencia, con lo horroroso que es, que realmente la impuntualidad no es una característica tampoco. Bueno, sí. Dentro de Yo no lo he padecido dentro de demasiado. Valencia no. Pero Ah. yo todas las mañanas mi tren pasa a las 7:34 Sí. y el día que antes llegas hay 38. Y esos 4 minutos pelándote de frío Ya. a las 7 de la mañana. Claro, y además tienes que estar ahí porque como se le ocurra ir a la hora Claro, en porque punto. un día de cada 4 va puntual, Claro. entonces tú tienes que estar ahí. Tú tienes que comer esos 4 minutos. Pero aún así, hasta- con todo, Metro Valencia Mm. tiene una página web en la Sí. que pone los horarios. Sí. A mí, si llegas 4 minutos tarde, porque el metro se ha retrasado 4 minutos, me da más o menos igual. Claro. Pero que no pongas la excusa de que es que tarda mucho en pasar. A ver, mira los horarios. Sí, es que- absurdo. Es que he pillado atasco. Ah, ¿sí? Mm. Madre mía, ¿quién lo iba a decir? Sí, en Es los... que me ha costado aparcar en Ruzafa. Claro, joder, pues ten previsión. Yo es que estas excusas las utilizo Ya lo sé, constantemente. por eso te lo estoy diciendo así. Pero yo no soy de llegar tarde tampoco, pero... Tú llegas tarde, pero tú llegas tarde poco. Tú llegas tarde 10 minutos siempre. Y te crees que los 10 minutos entran dentro de la cortesía. Y para mí la cortesía Y es yo llegar antes- a la puta hora. Yo antes era diferente, pero el mundo me está cambiando. Bueno, no sé qué está pues pasando. muy bien. Yo soy puntual, seré puntual y moriré puntual. Porque para mí es una cuestión de principios. A mí me parece bien. Entonces, Estoy muy por contigo. favor, no pasa nada, tío. Ser impuntuales de toda la vida, pero no pongáis excusas De de mierda. cosas que son absolutamente previsibles, porque yo para llegar a la hora también tengo que prever un montón de cosas. Las preveo y llego a la hora. No me jodáis. Es que lo de aparcar en Ruzafa, Claro, es que lo he digo aparcado en siempre. Ruzafa a las 8. Llego con el coche a las 8 menos 5. ¡Hostia! Es Es que que no no había puedo- aparcamiento. ¿Sí? ¿Quién me iba a decir, ¿Qué cosa te ha pasado? Madre mía, qué imprevisible. Ruzafa petado. Claro. Pues mira, yo para acabar esta sección querría comentar los regalos envenenados. Esto es una cosa que yo afortunadamente no he padecido mucho o quizá no he padecido nada. Me alegra porque yo te he hecho unos cuantos regalos. Sí, no, a los regalos envenenados, que pueden haber de varios tipos, solo me voy a centrar en unos, que son estos regalos que no puedes rechazar Claro. y que no puedes tirar a la basura porque tienen o un componente emocional, o un componente artístico, o un componente de otro tipo, Ya. que hace que tú tengas que tenerlo en tu casa. Ya. Y si esta persona... Además a la vista. Y además a la vista. Estamos hablando sobre todo pues de manualidades, cuadros pintados. Este es lo más jodido. Retratos en los que sales horrendo. Retratos en los que sales horrendo. Fofucha. Fofuchas es un claro regalo envenenado. No sé, retratos horribles, fotos horribles, cosas muy horribles que tienes que tener porque quien te lo ha regalado es muy cercano o porque hay eso, un componente Claro, yo emocional. Creo que tengo la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es adoptar un gato Ujú, y que lo rompa. y que el gato se lo coma. De esa manera tienes un gato que ya de por sí ha mejorado tu vida. Efectivamente. Y además le echas la culpa. De Mira, que el se lo gato coma. se ha comido el cuadro Ya, ese que me o lo tiró regalaste. al suelo y lo tiró al rompió. suelo, lo ha arañado y Ya. bueno, y no tiene, lo he tenido que tirar. Llevo un disgusto, Ya. fin. Ya está. Ahí A os dejo. ver si la mala fama que tienen los gatos en Ningún general... gato de nunca ha arisco- roto nada. Nunca ningún gato ha hecho nada malo y simplemente son sus dueños que se encargan de echarle la culpa de todo. Pues la verdad es que no me extrañaría nada. Tiene porque a mí mi bastante gato sentido. no me ha roto nada. Nah, la conclusión es que los gatos son lo más. Y los regalos envenenados son lo menos. No, por favor, regalad cosas. No regaléis nada. No regaléis nada. Regalad siempre. O sea,
pensad en las cosas que estáis regalando. Claro. Pensad en la otra persona. Es que además, por ejemplo, Y- el tema de los retratos, esto, ¿no? Que ahora todo el mundo... Te digo una cosa, que es otro tema. Ahora todo el mundo es ilustrador. Todo el mundo es ilustrador, todo el mundo es artista. Todo Claro, el mundo es entonces todo el mundo te pinta un retrato, Sí, que es una puta mierda. claro. Claro. La gente que no... Hay gente que no entiende de arte o de ilustración, entonces... Cualquiera que se anuncie como ilustrador le vale. Es ilustrador, pues que ilustre. Claro. Claro. Y entonces igual estás contratando, haces te hacen un retrato de mierda, Claro. se lo das a tu colega le parece una cosa ofensiva y encima se la tiene que comer. Se la tiene que comer. Y encima la tiene que compartir en redes, porque como no lo hagas, Claro. haces un feo. Claro. Porque hoy en día no puedes regalar nada. O sea, si te regalan algo, tienes que compartirlo, Claro. porque si no... No, hombre, Ay. si no mal. Sí. Si no mal. Qué horror, Qué horror, es fatal, qué por favor, difícil. pensad bien los regalos. Pensadlo no nos bien. hagáis esto. Dramon. Dramon Melendi. Dramon Melendi. Ya era hora. Ya hacía tiempo, de Melendi. Sí, creo que Asturias fue la última, ¿no? Sí, ya. Sí. O sea, tenía ganas yo de tocar a nuestro asturiano favorito. Sí, la verdad es que se le echa de menos, ¿eh? Y bueno, y qué mejor que hacerlo con uno de sus temas más conocidos, que yo creo que ya hemos mencionado alguna vez en este programa, pero nunca habíamos entrado con él. Sí, porque yo creo que nos hemos dedicado más, no tanto al single, sino a las caras B de Melendi. A las claro, rarezas. porque las rarezas, que bueno, algún single hemos tocado, porque Cheque al Portamor, jolín, eso es un temazo, ¿no? Claro. Pero es verdad que hemos rehuido de lo más comercial. Y bueno, ya va siendo hora de tocar tocar uno un de sus estandarte temas. de Melendi. Sí. Pues vamos con Barbie de Extra Radio. En la guerra, como en el amor. En la guerra, como en el amor, todo vale y siempre queda un perdedor. Bueno, empezamos fuerte, como no podía ser de otra manera, comparando el amor con algo violento, algo desagradable. Con la guerra. Sí, con la guerra. Que bueno, que viniendo de Melendi también es entendible, porque el amor relacionado con Melendi tiene que ser algo muy desagradable. Sí, bueno, ya nos ha ido dando algunas pistas. Pero qué puñetera manía de darle vueltas al tema de la violencia y el tema de la lucha. Ya, El amor sí. conlleva lucha, conlleva sufrimiento, conlleva... ¡Qué puñetera manía! Sí. O sea, ¿para cuándo una canción hecha por un hombre donde se hable de que el amor mola? Oye, que estoy guay con mi novia. Sí. Fin. Fin. Vemos películas los domingos. Follamos. Netflix va guay y follamos a saco. Me gusta hablar con mi novia. Todo está bien. Hemos engordado 5 kilos cada uno. Pues estaría guay, pero esto sigue. Normalmente... Uy. Ah, no, sí, forma parte de la canción. Yo es que he leído la palabra normalmente y he dicho, ¿esto qué es? ¿Eso qué es? Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una mesa de blackjack. Ahora, en vez de comparar el amor con la guerra, con la guerra, lo compara con el juego de azar, siempre comparándolo con algo que no suele molar demasiado, No. en realidad, ¿no? Es que, de verdad... bueno, Pero todo esto, bueno, como ya aquí detrás que está Codere también aquí sí, patrocinando. o sea, no es la primera vez que sale esto No. del juego de azar No, con no, Melendi, no. ¿verdad? De esto ya habíamos hablado. A mí me creo. suena. No sé si en antena o fuera de antena, pero tú y yo de esto hemos Sí, hablado. claro. El caso es que Melendi en esta canción sí que va a atreverse un poco con estas metáforas Sí, eso te iba a decir. que no termina... Sí que es una metáfora, pero son pseudometáforas, protometáforas, y va a ser así toda la canción, así que agarraos bien. Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura. Me olvidaré de tu amor de garrafón. Ujú. Guay. Pero ya estamos que bueno. como siempre. Melendi empieza a insultar. Empieza a insultar. Es que No sabemos por qué. Es que es el tercer verso. Ya. Y ya está insultando, diciendo tu amor de garrafón y olvidaré tus besos de Judas. Bueno, también. pues a ver los tuyos. Que habrá que ver los tuyos también. Que es que también...
las metáforas también vienen muy guays. Dice, hoy voy a darle a mi pobre corazón una de capas de alguna pintura. Vale. Me fascina el uso del determinante indefinido en esta. Alguna pintura, no sé muy bien cuál. Solo Melendi es capaz de utilizar la palabra alguna o alguno en una canción. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, métricamente no le encaja. No, claro, está claro. De pintura, pues de alguna pintura, así ya me cabe. Y ya está. Y me da igual, y me la suda. Esta pintura lo que tiene que hacer es que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Claro, los recuerdos le han dejado humedades en su corazón. Mira, yo del tema de las humedades te puedo hablar, porque yo he tenido unas... Bueno, si miras arriba, verás el recuerdo que han dejado las humedades en mi casa y te puedo... Mira, me está sentando mal, porque yo lo he pasado muy mal por las humedades. Sí. Se pasa mal. De hecho, porque el seguro han tardado 5 meses en venir a pintarme las humedades. Y yo ahora, a mí me han diagnosticado una rinitis que no venga de ahí. Que no venga de las humedades. Entonces, Melendi, estás hablando de cosas muy serias y una movida muy tocha con las humedades. Así que con respeto. Igual es más profundo Melendi en este caso de lo que él mismo piensa. Claro, eso me refiero, que se ha metido en un pantano que yo creo que él desde su... que a lo mejor no ha tenido humedades nunca y no sabe que se está metiendo en una movida un poquito pantanosa, literal y metafóricamente. A mí lo que me fascina es el manejo de los campos semánticos variados que utiliza Melendi, que se pasa primero... La guerra, el juego de azar, la fontanería, todo. Sí, eso es un poco de todo, le va de todo. Y bueno, y vamos ya con el estribillo, que es Gloria, lo vamos a escuchar. Subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Mira, una movida. Vamos a ver, yo aquí tengo... Tienes cosas que tengo decir. Cosas que decir. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Vamos a ver, tanto la marea como la tensión son dos cosas que pueden subir y bajar indistintamente. Sí, si tú vas a decir que tú subes como algo, hostia, Melendi, di algo que suba. No algo que pueda subir y bajar. Claro. Entonces yo pues tengo aquí una propuesta que yo le hago a Melendi, ¿vale? A ver, ¿qué alternativas le ofreces? Tú subes como un globo de helio, porque ya sabrás que el helio es menos denso que el aire y por eso siempre sube. Yo bajo como cualquier objeto sometido a la ley de la gravedad arrojado desde un punto elevado. Y esto yo te juro que si lo dices muy deprisa te cabe. Claro. ¿Sabes? Sí, le cabe. Podéis hacer la prueba en vuestra casa. Si lo cantas muy deprisa, cabe. Entonces, por favor, es que esto de yo bajo como la tensión. O tú subes como la no me sirve, tío, es el estribillo. Joder. Pero es que es maravilloso porque además, sí, es el estribillo. Es que es el estribillo. No solo utiliza estas palabras que tanto pueden subir, estos conceptos que pueden subir como bajar, sino que además... Como mantenerse estables. Lo de subir como la marea sí que forma parte de este campo semántico que pertenece a lo romántico, la marea, tal, pero la tensión... Ya. O sea, entrar en este término sanitario... La tensión arterial. Ya. Pero, o sea, menos mal que no se le ha ocurrido bajo como mi pene erecto. Porque yo bajo como una erección, pues tendría más sentido. Tendría más sentido porque una erección ya subir no puede. Es decir, una erección, mira, pues ahí lo tienes. Ahí le has dado. Yo bajo como una erección. O sea, perfecto. Es que queda perfecto. Menos mal que no se le ha ocurrido. Porque estoy convencido que es que... Lo hubiera dicho. Se le ocurrió tensión antes que erección. Sí. Y por eso está en esta letra. Sí. Si se le hubiese ocurrido al revés, tendríamos erección. Es raro que no se le haya ocurrido porque... No sé, porque vamos, me extraña. Bueno, pues seguimos. Yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Bueno, metaforón, ¿eh? Sí, esa metáfora brutal. Casi alegoría, ¿eh? Claro, supongo que Melendi quiere decir que ella es fría como una piedra y él es su alma sufre, ¿no? Claro, el pobre está destrozado, ella es mala, no sabemos por qué. Otra vez, mezclando siempre. Campos semánticos, las piedras, el tema arrugas y tal, que piedras en el corazón. Ha utilizado la palabra corazón
en lo que llevamos de canción 3 veces en 3 versos diferentes. Pero tú crees que cuando dice piedras en el corazón, Sí. en realidad es como viene de la alegoría De riñón. sí, claro, que está viendo como tener cálculos renales en el corazón. Pues mira, no lo había pensado. Porque todo esto de la tensión... Sí, nos conduce por este término. Esto... Sí, ¿no? Hay aquí algo como sanitario. Hay algo sanitario aquí. Venía del hospital o algo, igual venía de componer Sara Luna y quiso hacer algo diferente, pero seguía aún con el chip, Con el chip del sanitario. hospital. Bueno, sí. esto es bastante anterior, pero tampoco sabemos Es bastante cuánto tiempo anterior, estuvo es verdad. Sara Luna en un cajón, que quizás puede es el ser. típico hit que solo te dejan sacar cuando ya haces lo que te da la gana. Yo creo que Sara Luna es de estos trabajos de Melendi que llevó durante muchos años trabajándolo. O sea, Sí. el resto de canciones las hacían 5 minutos, mientras que Sara Luna era Sí, Sara Luna- su canción. Sí, Era su ópera rock. su ópera magna. Sí, bueno, seguimos, que aún nos queda. Vale. Aquí viene el verso estrella de Mis Melendi. sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una taza Mis de sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Pero a mí me fascina que lo dice como algo malo. Claro, A ver, pues será mejor que vayan de Dior. mejor de vayan Dior que en de chándal. Porque hay que ser cutre, Melendi, de ir en chándal, que ya nadie va en chándal. ¿Que eres? ¿Un adolescente en los 90? O un runner. ¿O un runner? Porque es que ni los runners van en chándal. Ya, los runners llevan como No, leggings. porque el chándal es una prenda muy mala para correr porque te produce rozaduras en los muslos. Pero los porque- raperos y eso sí llevan chándal. Claro, en el contexto rapero Y Melendi mola. ha hecho más de un rap. Claro, bueno, por ahí igual. Claro, Bueno, en él- cualquier caso, yo prefiero unos sentimientos vestidos de Dior que unos vestidos en chándal. Sí, He sí, de decir. es verdad. Pero es que he visto a gente tatuada con este verso. Es que es... ¿Cómo gente tatuada? O sea, he visto fotos de tatuajes con este verso. ¿De tus sentimientos van en chándal? Sí. ¿Sí? Sí, Esto la está gente, considera que esto es muy ocurrente. Ya, O sea, vale. claro, este verso resume muy bien lo que es el Melendi de barrio, el Melendi canalla. Claro, pero a mí me hace gracia que Melendi realmente quiere jugar siempre a decir que sus novias son clasistas. Exacto, pero se las busca siempre así. Pero yo pienso que... Claro. Bueno, a ti también algo te podemos decir, Melendi? Pero es que si él, todas las canciones que hace son sobre mujeres que quieren dinero, que son pijas, en este caso parece que es lo que pretende decir, Ujú. aunque es el único verso donde ha hablado de ella, de lo que llevamos de canción. Es que, Melendi, es que eres tú el que está buscando mujeres de un determinado Perfil. perfil Claro, para luego quejarte. claro. A ver si eres tú el que... A ver si tú crees... tienes sí. el problema. Claro. Sí, vamos, lo que estamos diciendo. Una taza de té, por favor. Ahora entramos en el terreno merienda. Para este desnatado corazón. Nada, lácteos y té... Pero es que no para de utilizar corazón. Ya, es que el ya. corazón no para de salir Ya, sí, en sí. esta canción. Está claro que hay una movida cardiovascular aquí. Cardiocentrista. Podemos decir que Melendi es cardiocentrista. Pues nada, un corazón desnatado. Está el pobre, ahora se ve que esta parte de la canción la hizo mientras merendaba y le salió esto, ¿no? Que poco a poco se desangra Barbie de Extra Radio. Bueno, lo tenía que meter en algún momento. Claro, a mí lo que me fascina de este momento de la canción es que Barbie de esta radio está como metida con calzador, lo que significa que a él se le ocurrió el título de la Que, canción por supuesto. antes de componer el tema. Pero es que yo creo que Melendi es obviamente ese tipo de compositor, igual Sí. que a él se le ocurre, checa el portamor, hostia, qué frasaza, la tengo que usar, y luego ya Exacto. le busca el sitio. Y le busca y lo mete con calzador Claro. y lo ha metido aquí porque sí. Claro, es que también rimar Barbie de esta radio es difícil. Es Que prácticamente radio imposible. solo rima con radio. Sí. Qué raro que no lo haya hecho Ya. también. Bueno, cardio. Mira. Que podía haberlo usado. Lo tenías a huevos, Melendi. Bueno, seguimos, que no ha acabado. Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor. Que bueno, que no es verdad. Melendi, la pasión... También es cierto que como tú ves el amor, entiendo que la pasión para ti te Claro. hace mal sabor. Pero en general, la gente normal, la pasión... Bueno, normalmente bien, la pasión, ok. estamos bien con la pasión Sí, sí. nosotros.
Bueno, yo hace tiempo que no ando ni bien ni mal con la pasión, pero eso es otro tema que no voy a comentar aquí. Una mezcla entre sal y limón, seguimos con el tema alimentación, exprimido en mi marchito corazón. Que bueno, sal y limón, o sea, como las papas pijo de Mercadona. Yo estaba hablando más en tequila. Que es que vuelve a mencionar corazón. Sí, ¿no? sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Te has fijado cuántas veces ha Pero que aparecido lo hace corazón adrede. ya? Él quería hacerlo así. Quería que quedara muy claro que toda esta canción tiene que ver con el estado de su corazón. Ya está. Ya está, no pasa nada. Y nada, luego vuelve otra vez el estribillo, bueno, el puente, estribillo y tal, y ahora viene como la ruptura. ¿Cómo se llama? ¿El puente? ¿La ¿se llama? coda? No lo sé. Sí, cuando de repente todo cambia, ¿no? Ah, vale, sí. Y detente. Pasé mis años olvidado en una trampa para ratones en la que tú eres el queso. Es que se ha ido... En el momento que ha mencionado el té, ya se ha ido al tema comida. Además, mucho lácteo, ¿no? El Mucho tema lácteo. desnatado, ahora el queso. Pero yo es que me parece fascinante. Es que no entiendo cómo hemos empezado. Con la guerra. Claro, con la guerra. Los juegos de azar. Menciona brevemente que ella es pija y luego ya es todo comida. Ya, Y corazón por todas partes. claro. No entiendo nada. No entiendo nada. No pidas más. No pido más. Tú, ojo a esta, tú con carrera en el amor y yo en primero de la ESO. Para estudiar el primer beso que me diste y ahora te digo que no tienes corazón. Vamos a analizar esto brevemente. A ver, yo creo que estas de esas frases que no se excede. Yo no puedo controlar esta avalancha absoluta de conceptos. Melendi nos vuelve a ganar en su terreno. Sí, siempre. Tú no sé lo que dice, ya no me acuerdo lo que dice. Tú con carrera en el amor, yo en primero de la ESO. Fantástico. Ahora ya se pasa al campo del sistema educativo y vuelve a mencionar corazón y luego dice que no me dejas elección y tú dices, ¿qué va a decir? No te deja elección. No, es un verso suelto. Sí. No me dejas elección. Bueno. Ya está. Me imagino que hay implícito odiarte o algo así, pero no me dejas elección, nada, no lo sigue, porque luego a continuación dice que nuestra relación fue un chiste. Y tu carrera musical también. Querida Barbie de Extra Radio, corre, tu tinte está esperando. Mira, ¿cómo? What the fuck? Melendi, una cosa te voy a decir. No estás en la mejor de las posiciones para criticar el pelo de nadie. De nadie. Melendi, eres una de las personas menos indicadas. Menos indicadas para meterte en críticas capilares. Por ahí no vayas. Por ahí no vayas. Por ahí Melendi. no vayas. No vayas por ahí. Pero es que además acaba otra vez, porque ya estamos acostumbrados a estos finales de Melendi asonantes, donde no rima el último verso, no rima con claro, el porque anterior. así yo creo que se queda como boom. Boom. Sí, Boom. es como soltar el micro, ¿no? Porque además él siempre, a veces, o sea, no es la primera vez que nos encontramos con este como insulto final. Sí. Este beef final. Sí, y yo como conclusión... Es que sacaría, o sea, Melendi ha mencionado, o sea, es Barbie de Extra Radio, se llama esta canción. Esta chica, por cierto, debería estar en esta rueda de prensa de la que hablamos siempre, Sí. con Carolina, Chiquilla, Amparo, la de la canción de Tequila. O sea, Sí, con debería contarnos su versión, porque Contarnos habrá su que versión. escucharla, ¿eh? Al menos nos contará algo, porque la canción Ya. no cuenta Solo la absolutamente insulta. nada. Tú te das es que Melendi no cuenta nada en sus canciones No. de amor, entre comillas. No. No cuenta nada, simplemente dice te querré, no, te querí, Te ¿no? quería. Te quería. Te quise. Hostia, te quería, he dicho. Bueno, te quería. Madre mía, esos Madre verbos mía. irregulares. Te quise. Eras mala, Eras mala. querías pasta. Eres una pija. Te insulto y ya está. Y te quedas. Esta canción a mí me parece que es una oda a algo de lo que tú y yo hablamos muchísimo y creo que puede ser un buen momento para introducirlo como tema. Es una oda a la pasivo-agresividad. Es cierto. Esta canción es el manual de la pasivo-agresividad. Sí, él hace como que es un hombre dolido, es un hombre herido
que lo único que hace es insultar una detrás de otra sin justificar absolutamente nada. Y además tú puedes como entrever que muchas de las cosas que dice, aunque no diga nada, tú ya puedes pensar, bueno, a ver, habrá que ver la otra versión, porque ya huele raro. O sea, si ya la versión de Melendi huele raro, imagínate Claro. la versión real. Pero lo de vete que tu tinte te está esperando, ¿pero qué es eso? ¿Qué malignidad hay ahí? Hay mucha O malignidad. sea, primera, ¿qué tiene de malo que la gente se tinte el pelo? Melendi. Melendi, Vamos a entre ver, otros. Entre otros, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Pero aparte, esa cosa tan machirula de meterse con las rubias de bote, como quitándoles valor. ¿Qué Sí. dices? Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Pero que estamos es que no sé, ya es que eso fue viejo siempre. Claro, es que vamos a ver, el tema de tu tinte. ¿Es malo tintarse el pelo, Melendi? Da la cara, sal y habla de esto. ¿Qué pasa? Yo me tinto el pelo si quiero. ¿Qué pasa? Gilipollas. A ver si vas a poder tú hacerte rastas, alisados japoneses, rizados y permanentes y movidas, y yo no me voy a poder tintar el pelo. Vamos a ver. es que de verdad, es que Pero es es muy que es una fuerte. cosa muy machista esto. Mm. Hombre, ya, Ramón, esto no. Es que yo, mira, yo siempre hablo bien de Melendi en ese sentido, de decir, mira, nos da la vida, Sí. nos hace el medio programa, nos lo hace él, y hay que admitirlo, pero Melendi, escribes muy mal. Y hay siempre Escribes un rollo muy machirulo mal, en tus letras. eres muy machista. Y escribes las canciones al tuntún. Y además eres muy machista y no rellenes lo las sabes, canciones y con te crees cualquier que no. cosa. Eres muy machista y te crees que no. Y se te ve el plumero. Escribe tan mal, tan mal, sus canciones hablan de tan poco, no hablan de nada, que claro, sus seguidores, sus fans, lo que hacen es rellenar los huecos, Claro. porque como no habla de nada, rellenan los huecos con sus experiencias. Claro. Entonces se sienten muy identificados con la música de Melendi. Y eso es una virtud, hay que Claro, reconocerle. Melendi es un virtuoso involuntario. Total, total. Ha construido una fama basada en la mediocridad, en la que todo el mundo ha rellenado todo lo que le falta a Melendi. Dice, Melendi es un genio. No, Melendi no es un genio. Melendi tiene tantas fallas que es que ha triunfado porque ha dejado un trabajo a medio hacer que todos los demás lo han hecho suyo. Claro. Y es su gran éxito. Y nos lo Totalmente. tenemos que comer. Totalmente. para Yo creo que siempre. Melendi de alguna manera, al escribir así, le da a todo un aspecto involuntariamente poético Ujú, y además como maneja la unidad mínima de poesía, ujú. todo eso hace que sea percibido como poesía muy accesible. Muy accesible. Ujú. Y de verdad, yo pienso que su éxito radica ahí. Bueno, ya sabes. Sí, lo tiene. Sí, es que es así. No es hay que lo más. tiene todo, pero es que es lo que hablábamos de Barbie de este radio. Básicamente no dibuja nada el personaje, ni de él ni No. de ella. Entonces cualquiera se puede sentir identificado. Cualquiera ha tenido una experiencia con una persona que le hizo un feo, que pasó de él, o todo el mundo se ha sentido un poco inferior y hemos creído que esa otra persona nos repudiaba porque éramos pobres. o Claro, y porque aparte no que es una teníamos- cosa muy de tíos Sí, el criticar a tu ex cuando te deja, que si era rubia de bote, que si en realidad ella quería uno más rico, eso es de Es un machirulo, clásico. de primero de De machirulo primero. de manual. Ya está. Así que nada, bueno, me he desahogado un poco porque después de tantos programas era hora de darle un poco, en vez de Sí, disfrutar con él, de darle un poco el palo. sí, estoy de acuerdo. Melendi no pasa mal. nada. Melendi mal. Pero bueno, pronto hablaremos de Melendi sobre actualidad porque tengo entendido que Melendi ha hecho un giro en su vida. Sí. Que ¿lo vamos a dejar ahí? ¿O Sí, lo vamos que- a dejar ahí ¿Sí? y la próxima vez lo hablamos. Vale, Así que vamos a porque crear un poco de se suspense. avecina Se avecinan buenos tiempos. buenos tiempos. Sí. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? ¿Canciones? Sensual, ¡Un movimiento sensual! sensual, ¡Un movimiento muy sexy! sexy. Hoy, Escalibur y Ramón, te quiero hablar de un tema que siempre me ha preocupado, A ver. especialmente en la oscura época de mi vida, Ujú. en la que mi trabajo consistía en gruñir canciones del verano a cambio de un irrisorio sueldo. Mm. La exposición a este tipo de música me dejó con una gran desazón interior que procedo a comentarte. Me gustaría hablar
de las canciones que hablan de sí mismas, las canciones autorreferentes o metacanciones. Canciones que desafían los límites cuánticos del tiempo y de la vida misma. Canciones que bajo la apariencia de tontas tonadillas contienen dilemas físicos que harían palidecer al mismo Stephen Hawking. Joder. Por A ver, ejemplo, a ver. Por ejemplos. Por ejemplo, King Africa asegura en su canción ¿Cómo no? Bomba Bomba. que las mujeres lo bailan así. Acto Lo bailan. seguido detalla cómo es ejecutado este baile por las mujeres. Pero- Vamos a ver. ¿Cómo que lo bailan? Vamos a ver, King Africa, en el momento de componerla, de escribir esa frase, Ujú. ¿cómo sabías cómo la bailan las mujeres si al no existir la canción, porque la estás escribiendo en ese instante, Claro. todavía no ha sido bailada por mujer alguna? Se trata, pues, de canciones que explican cómo la gente las baila o tratan de cualquier otro efecto que la canción causa al ser escuchada, Ujú. pero cuya descripción del baile o de ese efecto forma parte de la letra en sí misma. ¿En qué momento fue bailada para que el autor decidiera hablar de los efectos coreográficos de la propia canción en la propia canción? ¿En un viaje al futuro? ¿Es una previsión estimada de cómo será bailada atendiendo a minuciosos y precisos estudios de probabilidad estadística? ¿Tenía una letra anterior que hablaba de cualquier otra subnormalidad? ¿Se testó en directo y posteriormente la letra fue sustituida como una mejora en su versión en estudio, recogiendo en ella la referencia a este baile que las mujeres hacían al escucharla? Si por el motivo que fuere, de repente las mujeres empezaran a bailar esta canción de otro modo, desobedeciendo las instrucciones precisas de la letra, ¿se recogería una nueva versión que contemplara estos cambios? ¿O qué sucedería, Escaliburcio? Pues no sé, se rompería el espacio-tiempo, me imagino. Estoy llena. Es que de verdad, a mí esto te prometo que me Sí. causa una movida interior muy jodida. Es un efecto maravilloso que es sorprendentemente múltiple. O sea, pasa mucho. Claro, Pasa muchas veces en muchas canciones. claro. Sigo con otro grande, que es Georgie Dan. ¿Tienes más ejemplos? Sí, Perfecto. sí, sí. He escogido solo 3, podría estar 100 horas con esto, Ujú. pero reconozco que luego no duermo bien. Vale. Porque a mí este tema de Ujú. desafiar las normas físicas y Sí. temporales así, de verdad me perturba. ¿Qué dice Jordi Dan? Georgie Dan, en su himno Bimbo, dice: Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo. Que está causando sensación. Con esta melodía que te va derecho al corazón. bailemos el bimbo, que está Vale. causando sensación con esa melodía que te da derecho al corazón. Pero ¿qué sensación va a estar causando en el momento en que la escribes? ¿Cómo de ridículo es inventarte un baile o lo que cojones sea el bimbo Ujú. y asegurar que está causando sensación en la propia canción? ¿Cómo de maléfico, Escaliburcio, es crear una melodía que te da derecho al corazón, que se canta con la letra, con esa melodía que te da derecho al corazón? Ya. ¿Qué clase de bucle fractal, lírico, Es musical, muy raro, masónico sí. y satánico es este? Es muy loco. O sea, claro. la propia melodía que te da derecho al corazón se canta con la letra melodía que te da derecho al corazón. Ya. Ostras. Es loquísimo esto. Estoy muy jodido ahora. Es Claro. loquísimo. Es muy loco, es muy loco. Es muy loco porque no tiene... O sea... Claro, se no, construye a sí misma, está hablando de la misma canción en sí. Claro, pero la canción no puede ser sin la letra de la que Claro, habla de la canción. Tú estás contando algo que no existe. Claro, porque tú, hasta que no escribes la canción en su totalidad, no la puedes mostrar al mundo, ya sea en Y el directo o en mundo no estudio. puede reaccionar y el a mundo ella. no puede reaccionar a ella, no No. puede saber la sensación que causa Sí, al menos el ASRG hablaba de otra canción. de otra canción. Claro. Claro. Que es un poco lo que puede que pase con esta que te traigo ahora, A pero ver. que no he podido comprobar porque es una canción francamente antigua y las Sí. fuentes son confusas. Vale, a ver. Te hablo ni más ni menos que del Tiroliro. Quizá la canción más cuántica de todas, que por lo poquito que he podido averiguar, Ujú, es una adaptación portuguesa. ujú. Una adaptación de una canción portuguesa. Entonces quizá la La canción... traducción ha ido por otro lado. Sí, pero bueno, escuchemos esto. Arriba con el tiro, liro, 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 abajo con el tiro, liro, lero. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Arriba con el tiro, liro, liro. Abajo con el tiro, liro, lero. Que bueno, esto ya es suficiente para apagar la dedicarle radio. aquí un rato, pero pasemos. Era el baile de moda en los 40
Y ahora, en los 80, enrolla mucho más. Lo bailan los vejestorios y los que le dan al chupete. Naranjito, Tarzán y el Hombre Araña. También la Abeja Maya y el mismo Superman. Y luego otras cosas. En sí es desagradable la canción. El tiroliro se retrotrae 40 años en el tiempo, en un caso particular de previsión del pasado. Y ya lo de incluir a Superman, a la Abeja Maya, a Tarzán, a Naranjito y al Hombre Araña es demasiado para mí. Esta gente, Escaliburcio, maneja unos parámetros que yo no puedo comprender. Me superan. No poseo unas estructuras neurales que puedan desentrañar esta movida. De verdad, lo paso fuerte. mal. Es muy fuerte. Sí que es cierto que son canciones cuánticas totales. Totalmente. Sí, estamos entrando en el mundo cuántico. O sea, ahora está de moda todo lo cuántico y nunca bueno, mejor traído esta Claro, esta sección. de verdad, no exagero cuando te digo que yo tengo mal cuerpo. Sí, normal. Porque o sea, cuando hay algo ante mí que no puedo comprender, no pero puedo. es porque estás en la paradoja. Porque eso ya lo aprendimos en Regreso al Futuro. Claro. Tú ahora te encuentras mal porque estás presenciando una paradoja temporal. Claro. Si contactaras de alguna forma desaparecerías, pero como no puedes contactar con estas canciones... Claro, y pues ¿sabes lo entonces no peor? desapareces. Que yo ¿Qué? estuve en una habitación con King África Sí. y podía haber resuelto mis dudas. Y Tío, no la resolviste. ¿cómo sabías tú cómo ¿Cómo iban a bailar las mujeres tu canción Bomba cuando detallas en la letra? Porque no es que diga, y las mujeres lo deben bailar así. No, él afirma, las mujeres lo bailan así. Lo bailan así. Ya están bailándolo así. Las mujeres Pero han la mano creado... en la cintura, esa es la de la mano en la cintura. No sé, pero es curioso, ¿no? Que sea la canción Sí. del verano Sí. la que esté aplicando estas paradojas cuánticas. Está invitando a la gente, claro. Pero Claro. y no invita a la gente a bailarlo así, no está diciendo, os presentamos esta canción. Algunas sí, algunas dan unas Sí. instrucciones, pero son muy claras. Bailadla así, no Esto es... se debe bailar así. Baila, Claro, se estas, baila. Las mujeres lo bailan así. Lo bailan así. Claro, yo creo que tú te escuchas Bomba de King África, Ujú. de verdad, te pones unos cascos ahora y la escuchas, no de fondo ni en la verbena, no. Te compras el vinilo, te lo pones y lo escuchas y acto seguido te compras Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Porque Claro, una cosa es lo mismo. te lleva a la otra. Efectivamente. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Parece mentira, Escaliburcio, que tengamos una sección dedicada a dramas y caballeros Ujú. y no hayamos hablado todavía del gran drama de los caballeros de nuestra época. Ujú. El Not All Men. El Not All Men. Que bueno, para explicar un poco a nuestros oyentes, que lo sabrán casi todos, pero bueno, para quien no lo sepa, Not All Men, normalmente seguido de un hashtag, significa básicamente no todos los hombres, que suele ser esa actitud que normalmente los hombres desempeñan cuando el feminismo grita su indignación hacia una actitud típicamente masculina, y los hombres sienten esa necesidad de salirse de la ecuación y decir, bueno, no todos somos así, yo no soy así. Yo no he violado nunca, Ujú. por tanto, para del feminismo que ya está. Sí. El caso es que más allá del tema en sí, que los Not All Men están muy presentes en nuestra vida Ujú. y bueno, semanalmente casi, pues hay alguien que hace un Not All Men famoso o viral. Sí. A mí el caso es que el tema este de Not All Men siempre me ha sonado como a boy band. Sí, ¿en qué sentido? Quiero decir, los Not All Men, Ujú. concierto de los Not All los Men. Not All- como que te suena a nombre de boy band. Me suena a nombre de boy band. Los como Not All Men, sí, claro, está ¿no? guay. Entonces yo me pregunto, Sí. ¿cómo sonaría esta banda si existiera, no? ¿Cómo sonaría? Pues Sí. tengo la respuesta, Escaliburcio. A ver, ¿qué me traes? No generalices, mujer. No todos los hombres te quieren matar. Quiero mi medalla por no violar. Soy un Not All Men. Pues qué guay, ¿no? O sea, a ver, tiene unos cimientos muy, muy potentes. muy Esta maravilla firmes. es, Sí. de verdad, yo a partir de ahora, Mm. cada vez que escuche a un hombre hacer un Not All Men, esta maravillosa canción que nos ha compuesto Christopher Hernández, Ah, muchas gracias. maravilloso Christopher cantante, Hernández.
sonará en mi cabeza. Y nada, yo simplemente tenía esta fantasía de darle forma a los Not All Men para que nuestros oyentes, que se merecen lo mejor, pues también la puedan evocar siempre que la necesiten. Pues sí, igual la podemos poner para descargar en algún sitio. La podemos poner para descargar en algún sitio. De sintonía de WhatsApp. Parece mentira porque parece algo que ya queda un poco en el machismo 1.0, ¿no? Pero ¿qué va? Sigue apareciendo constantemente. Sigue apareciendo constantemente. Incluso se va modificando, las formas son un poco más disimuladas, uno no parece que esté excusándose, pero al final realmente lo que está haciendo es excusarse y estar diciendo, hey, que hay algunos tíos que son guays. Hay Not All Men's caballo de Troya, sí. Muchos, desgraciadamente. Sí, sigue ocurriendo y es curioso, y había que mencionarlo porque es un suceso que está a la orden del día. Un consejo: cuando las mujeres hablen de violencia de género, de asesinatos, de feminicidios, de violaciones, si tú no has matado a nadie, no has violado a nadie y no le pegas a tu pareja ni nada, no hace falta que lo digas. Quiero decir, es guay que no, está muy guay que mola que no hayas violado a nadie. Mola que no seas un asesino, está súper bien. Que igual también crees que no has violado a nadie. Pues eso sería otro tema. Pero está muy guay, ¿no? Sí. Es de verdad, estamos contigo y lo valoramos, pero no hace falta que digas, yo no. No, yo no. Relax. No, relax. Es un momento para tomar aire, tomarse un Monster muy subido en azúcar, que es algo que os gusta a todos hacer, cosa que no entiendo. Algún día hablaremos de esto. Y ya está, dejarlo pasar. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Se puede ignorar esto. Si te molesta hasta cierto punto. Y si no queréis dejar de hacerlo, pues por lo menos buscad a 4 amigos que canten guay. O buscad un productor que tenga un buen estudio y os haga parecer que cantéis bien. Y por favor, montad los Not All Men. Exacto, que el mundo igual los necesita. Sí. Ha acabado el programa 26. Ha llegado a su fin. Como no podía ser de otra manera. Y nada, y nos vamos a... Bueno, ¿estás bien? ¿Estás contenta? Estoy bastante guay. ¿Satisfecha con el programa? Creo que es un programa bastante guay. Muy bien, yo solo quiero tenerlo todo claro y comprobar que todo va bien. Y nada, quería preguntarte, ¿traes algún tema preparado para despedirnos? Pues traigo una versión de la canción I Do de Anastasia, interpretada por Christopher Hernández, maravilloso cantante que nos ha regalado esta fantasía que es los Not All Men. La pinchamos con locura. Pinchámosla con locura y la semana que viene más y peor. For the end of the field, for the count at the end of the day, when it's not always gonna be same. Wanna breathe, wanna move, and not ever feel afraid. Wanna live in a place when the truth still finds a way to rise and advise, and when everything is lies, you win. There's nowhere